¿Y si te dijera que una moneda de 25 centavos podría valer miles de dólares? Algunas parecen normales, pero esconden errores y detalles que las hacen únicas. Hoy descubrirás 3 cuartos estatales que podrías tener en tu cambio y valen una fortuna. En 2007, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos lanzó una de las monedas más llamativas de la serie de los 50 State Quarters, el cuarto de Idaho. Su diseño, dominado por la imponente silueta de la montaña Bora Peak y el vuelo majestuoso de un halcón peregrino, simboliza la fuerza natural y la libertad del estado. A primera vista, parece una moneda moderna más bella pero común. Sin embargo, entre los millones acuñados, surgieron algunos ejemplares misteriosos, alterados por errores de fabricación que los convirtieron en auténticos tesoros para los coleccionistas. Hoy, ese cuarto de Idaho es una de las monedas más intrigantes del siglo XXI, no por su antigüedad, sino por los secretos que esconde en su diseño. Para comprender por qué este cuarto se volvió tan codiciado, hay que mirar primero su historia. El programa 50 State Quarters fue una de las iniciativas más exitosas de la Casa de la Moneda, lanzada en 1999 y extendida durante una década. Cada moneda celebraba la identidad de un estado con un diseño único. Cuando llegó el turno de Idaho en 2007, el comité encargado eligió 2 elementos que representan su esencia: Bora Peak, la montaña más alta del estado, y el halcón peregrino, un símbolo de velocidad, visión y poder. El diseño fue recibido con entusiasmo. La montaña, tallada en líneas finas, da una sensación de profundidad y majestuosidad. Sobre ella, el halcón parece desafiar al viento, con las alas extendidas en un vuelo elegante. En la parte superior se lee Idaho y debajo la frase Esto perpetúa, el lema estatal en latín, que significa sea perpetuo o que perdure. Y por supuesto, el clásico E pluribus unum completa la composición, recordando la unión de los estados. Sin embargo, poco después de que las monedas entraran en circulación, los coleccionistas empezaron a notar algo extraño. En algunos ejemplares, las letras parecían desvanecerse, especialmente en la zona de E pluribus unum. En otros, la montaña Bora Peak mostraba sombras borrosas o líneas deformadas, como si se derritiera lentamente en la superficie metálica. Incluso el halcón, símbolo de precisión, a veces aparecía con contornos difusos, como si el viento del grabado hubiera borrado parte de su forma. Lo que al principio parecía un simple desgaste por circulación, pronto se identificó como un error de acuñación, una falla de troquel, más específicamente, un caso de Crisfield die. Este tipo de error ocurre cuando el troquel, la herramienta que imprime el diseño sobre el metal, se llena de grasa o residuos durante la producción. Esa grasa actúa como una barrera, impidiendo que el diseño se transfiera correctamente. El resultado es una moneda en la que partes del relieve quedan suavizadas o directamente ausentes. En el caso del cuarto de Idaho, este error afectó sobre todo las áreas finas del grabado, los detalles de la montaña, el plumaje del halcón y las letras pequeñas de E pluribus unum. En lugar de líneas nítidas aparecen zonas lisas, hundidas o con aspecto borroso, y lo más curioso es que cada moneda con este error es ligeramente diferente. Algunas muestran solo una letra faltante, otras una sección entera del texto o del relieve desaparecida. Esa variabilidad hace que cada ejemplar sea único. Los errores de troquel llenos de grasa no son nuevos en la numismática, pero el cuarto de Idaho tiene algo especial. Por tratarse de una moneda moderna, fabricada con técnicas más precisas, la aparición de tantos ejemplares defectuosos llamó la atención de los expertos. Se cree que la producción masiva de ese año y el desgaste de las máquinas en la Casa de la Moneda de Filadelfia, Denver, contribuyeron a que se escaparan varios lotes con imperfecciones. Los coleccionistas comenzaron a buscarlas activamente y pronto aparecieron ventas sorprendentes. Ejemplares en excelente estado, sin circular y con errores evidentes, se vendieron entre $250 y $600 en plataformas como eBay. Pero el récord lo rompió una moneda clasificada como ME67, Mint State 67, por PCGFS, con un error de troquel notable que afectaba toda la zona de la montaña. Esa pieza se vendió por más de $1.200, una cifra impresionante para una moneda moderna que originalmente valía apenas 25 centavos. El atractivo de este cuarto va más allá del dinero. Tiene un aire de misterio que fascina a los aficionados. En la superficie metálica parece reflejarse el propio espíritu del estado de Idaho, montañoso, salvaje y lleno de secretos. Cada pequeño defecto cuenta una historia del proceso industrial, un instante de imperfección que convirtió una moneda ordinaria en un objeto extraordinario. Quien la observa con detenimiento puede ver cómo la montaña Bora Peak, símbolo de estabilidad, aparece distorsionada por la grasa del troquel, como si la naturaleza misma se rebelara contra la perfección mecánica. Algunos ejemplares muestran el halcón con un ala más corta, o con las plumas suavizadas hasta parecer humo. En otros, las letras pluribus se desvanecen en el aire, dejando solo rastros fantasmas en la superficie. Cada detalle es una huella del azar.
Los expertos recomiendan examinar cuidadosamente los cuartos de Idaho con una lupa o con buena iluminación. Lo ideal es observar las zonas más delicadas del diseño: el ala del halcón, el borde superior de la montaña y las letras pequeñas. Si ves que una letra parece derretida, ausente o muy difusa en una moneda brillante, es decir, sin señales de circulación, podrías tener un error auténtico. También conviene mirar el brillo del campo, la parte lisa del fondo. En las monedas con error de troquel lleno de grasa, el metal suele tener un tono diferente o una textura irregular alrededor de las áreas afectadas. Muchos cazadores de monedas modernas han encontrado estos ejemplares en rollos de bancos, en monedas devueltas por máquinas expendedoras o incluso en el cambio de una tienda. Lo extraordinario del cuarto de Idaho es que no hace falta ser un coleccionista experto para hallarlo, basta con tener curiosidad y buena vista. Esa accesibilidad ha convertido esta moneda en una favorita entre quienes disfrutan buscar tesoros en el dinero cotidiano. El fenómeno también ha generado debates entre los numismáticos. Algunos puristas sostienen que los errores de grasa no son tan emocionantes como los doble troquel o los cuartos invertidos, ya que se deben al descuido más que a un accidente mecánico espectacular. Pero otros argumentan que precisamente su carácter orgánico, impredecible y sutil es lo que los hace especiales. Ningún troquel lleno de grasa produce el mismo resultado dos veces, y eso convierte a cada moneda en una pieza irrepetible. En los foros numismáticos abundan las historias de descubrimientos fortuitos. Un coleccionista de Florida contó que encontró un cuarto de Idaho con la palabra pluribus completamente borrada y pensó que era una falsificación. Después de investigar descubrió que se trataba de un error genuino y logró venderlo por $400. Otro en Colorado revisó un rollo de cuartos y halló 3 ejemplares con defectos distintos. Uno con parte de la montaña borrosa, otro con las letras unum casi invisibles y un tercero con el halcón parcialmente difuminado. Decidió conservarlos como una pequeña colección personal de variantes del mismo error. Más allá del valor económico, el cuarto de Idaho representa un recordatorio poderoso. Incluso en una era de máquinas perfectas, la imperfección sigue siendo posible, y cuando ocurre, despierta nuestra atención. Cada error es un pequeño testimonio de que la producción en masa no puede eliminar por completo el factor humano ni la intervención del azar. Los precios de estas monedas siguen siendo estables en el mercado de coleccionistas. Un ejemplar en estado MS65 o superior con un error de troquel visible suele alcanzar entre $250 y $500. Los que muestran distorsiones más leves o desgastes se venden entre $50 y $100, lo que sigue siendo notable para una moneda moderna. Pero el verdadero atractivo está en los ejemplares excepcionales, aquellos en los que el error es tan evidente que convierte el diseño original en algo nuevo, casi artístico. Curiosamente, algunos coleccionistas comparan la apariencia de estos errores con paisajes naturales alterados, montañas cubiertas por neblina, rocas erosionadas por el tiempo, aves vistas a contraluz. En cierto modo, la grasa del troquel actúa como un velo que da a la moneda un aspecto de cuadro impresionista, y tal vez sea esa combinación de belleza y accidente lo que hace que tantos se sientan atraídos por ella. En términos técnicos, identificar una Crestfield die requiere algo de práctica. Las zonas afectadas suelen tener un relieve más bajo, bordes menos definidos y una textura diferente al resto del metal. Bajo luz directa, esas áreas no reflejan el brillo de la misma manera y si se pasa el dedo suavemente, se percibe una ligera suavidad. Sin embargo, no deben confundirse con el desgaste por uso. Las monedas con error auténtico mantienen el resto del diseño perfectamente nítido, lo que indica que la imperfección ocurrió al momento de la acuñación. Los coleccionistas más apasionados han comenzado a clasificar los diferentes tipos de error del cuarto de Idaho: montaña borrosa, texto fantasma, halcón difuso o borde liso. Esta clasificación no es oficial, pero ayuda a identificar y comparar ejemplares. Algunos incluso sueñan con crear una guía completa de las variantes al estilo de los catálogos de errores clásicos del siglo XX. Y así, el cuarto de Idaho de 2007 se ha convertido en más que una simple moneda. Es una metáfora de lo oculto, de los secretos escondidos en la superficie de lo común. Nos enseña que incluso las montañas, esas figuras de piedra que parecen inmutables, pueden tener misterios grabados en su piel metálica. Este cuarto demuestra con elegancia y un toque de ironía que en el mundo de la numismática nada es tan sólido como parece, y que incluso las montañas esconden secretos. En 1999 comenzó una de las etapas más fascinantes de la numismática moderna de Estados Unidos: el lanzamiento del programa de los cuartos estatales. Cada 5 monedas al año rendirían homenaje a un estado distinto, mostrando en su reverso un diseño único. Fue una idea brillante que transformó por completo el interés por los cuartos, haciendo que millones de personas comenzaran a guardar sus monedas no por su valor nominal, sino por la historia grabada en ellas. Y el primero de todos, el que dio inicio a esta fiebre coleccionista, fue el cuarto del estado de Pensilvania. El cuarto de Pensilvania de 1999 se emitió después del de Delaware, y rápidamente se convirtió en un símbolo del nuevo entusiasmo por la colección de monedas. Mostraba la silueta del estado, una estatua femenina representando la Commonwealth, y las palabras Virtue, Liberty, Independence. Era una moneda moderna, elegante y perfectamente ejecutada. Pero como ocurre a menudo en la historia de la Casa de la Moneda, incluso las mejores intenciones pueden verse acompañadas por pequeñas imperfecciones que, con el tiempo, se transforman en grandes tesoros.
Entre los millones de ejemplares acuñados apareció un error curioso que más tarde se haría famoso, el llamado Spitting Horse, o caballo escupiendo. A simple vista parece una broma de coleccionistas, pero no lo es. En el reverso de la moneda, junto al caballo que aparece detrás de la figura de la Commonwealth, algunos ejemplares muestran una fina línea que sale de la boca del animal. Parece un pequeño hilo de metal, como si el caballo estuviera escupiendo. Esa línea en realidad es el resultado de una grieta microscópica en el troquel con el que se acuñaron ciertas monedas. Las grietas de troquel son errores naturales en el proceso de acuñación. Con el uso continuo, el metal de los troqueles se desgasta y puede fracturarse levemente. Cuando eso sucede, una delgada cantidad de metal líquido se cuela en la grieta durante el golpe, creando una línea elevada en la moneda terminada. En la mayoría de los casos, esas grietas son pequeñas e inofensivas, pero cuando aparecen en lugares específicos, adquieren un carácter único y distintivo. Así fue como nació el Spitting Horse Quarter, uno de los errores más reconocibles y buscados del programa estatal. La primera vez que se documentó este error fue poco después del lanzamiento de las monedas, cuando coleccionistas en el noreste del país comenzaron a notar que algunos cuartos de Pensilvania tenían una línea extraña en el diseño del caballo. Pronto se difundió en foros y revistas especializadas y la comunidad numismática empezó a investigar. Se confirmó que el error provenía de una grieta real en el troquel y que solo afectaba una pequeña parte de la producción. Lo más sorprendente es que a pesar de que el error es visible sin lupa, muchas personas no le dieron importancia en su momento. La mayoría pensó que era una simple mancha o una imperfección del metal. Pero con los años, a medida que el programa de los cuartos estatales crecía en popularidad, este ejemplar se convirtió en una joya de colección. Hoy en día, un cuarto de Pensilvania con el error del caballo escupiendo en estado MS66 o superior puede alcanzar precios que van desde los $500 hasta los $2.000, dependiendo de la claridad del error y del grado de conservación. El atractivo de esta moneda va más allá del error en sí. Representa un punto de partida, el inicio de una era de coleccionismo masivo en la que millones de personas comenzaron a revisar su cambio con atención. Fue el renacer de la curiosidad por los detalles, la idea de que incluso una moneda reciente podía esconder valor. Y el cuarto de Pensilvania fue literalmente el primero en demostrarlo. El error Spitting Horse es uno de esos defectos que logran equilibrio entre lo visible y lo discreto. No es un error grosero ni un fallo evidente, sino una sutileza que puede pasar desapercibida al ojo inexperto. Eso lo hace aún más especial. Es un error que se descubre con observación y paciencia, dos virtudes que definen a los verdaderos coleccionistas. Pero no fue el único misterio asociado a las monedas de Pensilvania de 1999. En algunos ejemplares, especialmente los acuñados en Filadelfia, se descubrieron zonas del reverso con partes de la palabra Pensilvania parcialmente ausentes o incompletas. Esto se debió a una leve obstrucción en los troqueles, posiblemente causada por grasa o suciedad acumulada. Cuando esto ocurre, el metal no llena completamente las cavidades del diseño, dejando letras borrosas o incompletas. Estos ejemplares también se volvieron raros y deseables, aunque su valor varía según la extensión del error. El encanto del cuarto de Pensilvania está en que su historia combina tres elementos irresistibles para los coleccionistas. Fue el primero de una serie histórica, tiene errores visibles pero sutiles y aún puede encontrarse, si se tiene suerte, en circulación o en lotes de monedas guardadas desde hace años. Uno de los relatos más conocidos sobre esta moneda es el de un joven de Filadelfia que encontró un ejemplar del Spitting Horse en su cambio mientras compraba en una tienda local. Al principio pensó que era una simple mancha de metal, pero al compararla con otros cuartos del mismo año notó la pequeña línea saliendo de la boca del caballo. Intrigado, buscó información en internet y descubrió que podía tratarse de un error reconocido. Decidió enviarla a la compañía PCGS para su certificación. Semanas después recibió la confirmación. Su moneda estaba oficialmente catalogada como 1999 Penn Pennsylvania Spitting Horse Die Crack. Tiempo después la subastó en Heritage Auctions, donde alcanzó un precio de más de $1.800. Esa historia se volvió viral entre los aficionados y motivó a muchos otros a revisar sus propios cuartos estatales. Fue un recordatorio poderoso de que incluso las monedas modernas, producidas en grandes cantidades, pueden esconder excepciones valiosas. En las comunidades numismáticas, los coleccionistas suelen bromear diciendo que el caballo escupiendo fue el primer símbolo de suerte del programa de los cuartos estatales. Representó el inicio de una fiebre por buscar errores, variantes y ediciones especiales. Desde entonces, cada nuevo diseño emitido entre 1999 y 2008 fue examinado minuciosamente por millones de personas en todo el país. El mercado de estos cuartos de Pensilvania sigue activo hoy. En plataformas de subastas y ventas privadas, los ejemplares certificados en grados altos mantienen precios sólidos. Las versiones con un error claramente visible, sin desgaste y con la línea de la grieta bien definida son las más buscadas. Y aunque el número exacto de monedas con este defecto no se conoce, se estima que solo una pequeña fracción de los millones acuñados lo presentan, lo que explica su valor sostenido.
La historia de esta moneda también refleja un fenómeno interesante, como un simple error puede cambiar el destino de una pieza común. Los cuartos de 1999 eran en su momento monedas de uso cotidiano, sin pretensión de rareza. Sin embargo, bastó una pequeña imperfección para transformarlas en objetos de deseo. Esa es la magia de la numismática, convertir lo ordinario en extraordinario. Para los nuevos coleccionistas, el cuarto de Pensilvania es una lección de observación. No siempre hay que buscar monedas antiguas o exóticas, a veces basta con mirar con detenimiento lo que tenemos en el bolsillo. Es posible que una simple grieta, una letra borrosa o una línea fuera de lugar oculte un valor inesperado. La Casa de la Moneda, consciente de la popularidad del error, nunca confirmó públicamente cuántos ejemplares pudieron haberse acuñado con el troquel dañado. Es probable que una vez detectado, el troquel haya sido reemplazado rápidamente. Pero esa falta de precisión oficial ha alimentado el mito. ¿Cuántos caballos escupiendo siguen escondidos en los cajones de las casas o en rollos olvidados de monedas? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que el cuarto de Pensilvania fue el primer tesoro moderno que despertó la imaginación de los coleccionistas contemporáneos. Con él comenzó una era de búsqueda, de emoción y de descubrimiento. Cada cuarto estatal posterior fue examinado con más cuidado, cada error se convirtió en noticia y cada hallazgo reavivó el interés por la historia y el arte grabado en las monedas. En retrospectiva es fácil entender por qué esta moneda ha mantenido su prestigio. No es solo su valor de mercado o la rareza de su error, sino lo que representa, el punto de partida de una generación de buscadores, de personas que volvieron a mirar su cambio con ojos curiosos. Incluso hoy, más de 2 décadas después, el Spitting Horse Quarter sigue apareciendo ocasionalmente en colecciones personales o en ventas locales. Cada vez que se encuentra uno, vuelve a recordarnos algo esencial, que el valor no siempre está donde esperamos encontrarlo. El cuarto de Pensilvania de 1999 no solo marcó el inicio del programa estatal, sino también una nueva relación entre las personas y sus monedas. Dejó claro que el dinero puede ser algo más que un medio de intercambio, puede ser historia, arte y descubrimiento. Al final, lo que hace especial a esta moneda no es su rareza absoluta, sino la historia que encierra. Una grieta diminuta, invisible para la mayoría, convirtió a un simple cuarto en un símbolo del azar, la observación y la curiosidad humana. Y así, el primer cuarto estatal sigue recordándonos que el verdadero valor puede esconderse en lo ordinario, que en una moneda común, en un pequeño detalle casi imperceptible, puede existir una fortuna, o al menos una historia digna de contarse. Porque como saben todos los coleccionistas, el tesoro más valioso no siempre se mide en dólares, sino en la emoción de descubrir lo que otros no vieron. En 2005, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos lanzó una de las piezas más bellas de la serie 50 State Quarters, el cuarto del estado de California. Esta moneda conmemorativa no solo celebra la riqueza natural y la historia dorada del estado, sino que también guarda uno de los errores modernos más fascinantes que han capturado la atención de coleccionistas en todo el mundo. A primera vista, el cuarto de California parece una moneda moderna y corriente, pero para los ojos atentos de un numismático puede convertirse en un auténtico tesoro. El diseño del cuarto de California es un homenaje al naturalista John Muir, uno de los padres fundadores del movimiento conservacionista estadounidense, y al majestuoso Valle de Yosemite. En el reverso se puede ver a Muir de pie frente a las imponentes montañas de Yosemite, acompañado por un oso grizzly, símbolo de la fuerza y la naturaleza indomable del estado. Bajo esa imagen se lee la palabra California y el lema John Muir, Yosemite Valley. Es un diseño que combina historia, arte y naturaleza, pero lo que muchos no saben es que algunas de estas monedas salieron de la Casa de la Moneda con errores que las convirtieron en piezas sumamente valiosas. Entre los errores más notables se encuentra la doble acuñación visible, un fenómeno que ocurre cuando el troquel golpea la moneda más de una vez sin que el cospel se mueva correctamente. El resultado es un duplicado parcial del diseño, especialmente visible en el contorno de John Muir, en las montañas del fondo o en algunos casos en el cuerpo del oso grizzly. Bajo una lupa, los bordes de las figuras parecen tener una sombra metálica, una segunda silueta ligeramente desplazada. Para los coleccionistas, esto no es un defecto, es una señal de singularidad. Los errores de doble acuñación en los cuartos de California son bastante raros, pero hay un tipo en particular que se ha vuelto legendario, el conocido como extra claw o garra adicional del oso. Este error muestra una aparente garra extra en la pata delantera del grizzly, como si el animal tuviera 5 garras en lugar de las 4 normales. A simple vista puede pasar desapercibido, pero con una inspección detallada se nota la forma adicional, una pequeña elevación del metal que parece salir del relieve original. El origen de este error se debe a un ligero desplazamiento del troquel durante la acuñación, lo que genera un doble relieve en esa zona específica del diseño. Aunque algunos ejemplares pueden mostrar apenas un trazo, otros tienen la garra tan clara que se puede ver incluso sin lupa. Los coleccionistas de errores, especialmente los especializados en la serie State Quarters, consideran este tipo de variedad un hallazgo excepcional. Lo más fascinante es que la mayoría de estos errores se descubrieron por casualidad. Uno de los casos más conocidos es el de un aficionado a la búsqueda de monedas de San José, California.
Era un coleccionista modesto que acostumbraba a comprar rollos de cuartos en el banco local cada semana para buscar errores o variantes. En uno de esos rollos notó algo diferente en una moneda de California. El brillo era el mismo que el de las demás, pero algo en el relieve del oso captó su atención. Al observarla bajo una lupa vio una pequeña protuberancia metálica junto a las garras. No estaba seguro de lo que había encontrado, así que tomó fotos y las compartió en un foro de numismática. En cuestión de horas, otros coleccionistas confirmaron que se trataba del famoso error Extra Claw. Decidió ponerla en subasta. La oferta inicial fue baja, pero pronto los coleccionistas comenzaron a competir por ella. La moneda terminó vendiéndose por más de $1.200 a un comprador de Texas. Lo que había empezado como un pasatiempo se transformó en una historia digna de los buscadores de oro del siglo XIX. Esa pequeña moneda moderna, brillante y aparentemente común, se convirtió en su propio tesoro dorado. El paralelo con la fiebre del oro no es casualidad. En cierto modo, los cazadores de errores modernos son los nuevos buscadores de oro. En lugar de excavar ríos o minas, examinan rollos de monedas, bolsas del banco y colecciones antiguas, esperando encontrar ese pequeño detalle que los lleve al hallazgo. Y el cuarto de California de 2005, con sus múltiples errores documentados, se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de estos modernos exploradores. Hay reportes de otras variantes del mismo año con fallas menores, como acuñaciones ligeramente desplazadas, bordes irregulares o zonas con falta de metal debido a grasa en el troquel. Aunque estos errores no alcanzan valores tan altos como el Extra Claw, siguen siendo codiciados por los coleccionistas de errores modernos y pueden venderse por entre $50 y $200 dependiendo del estado de conservación. La serie 50 State Quarters, lanzada entre 1999 y 2008, fue una de las más populares en la historia de la numismática estadounidense. Millones de personas comenzaron a guardar las monedas de cada estado, sin saber que algunas de ellas escondían errores que las convertirían en piezas raras con el paso del tiempo. Entre todas, la del estado de California destaca por la belleza de su diseño y la frecuencia de sus variantes inusuales. Los expertos en errores explican que durante la producción de 2005, la Casa de la Moneda estaba fabricando millones de monedas para cubrir la demanda nacional. Ese ritmo acelerado aumentó la posibilidad de fallas mínimas en el proceso de acuñación. Aunque la maquinaria moderna es precisa, incluso una ligera vibración o un troquel sucio puede alterar la perfección esperada. Esas pequeñas imperfecciones son las que paradójicamente crean las piezas más buscadas por los coleccionistas. El valor de una moneda con el error Extra Claw depende de varios factores. Primero, la claridad del error. Cuanto más visible sea la garra adicional, más alto será el precio. Segundo, el estado de conservación. Una moneda sin circular o con brillo original, Mint State, puede valer hasta $1.500, mientras que un ejemplar con desgaste leve podría venderse entre $500 y $800. Tercero, la certificación. Si la moneda ha sido autenticada por servicios como PCGS o NGC, su valor puede duplicarse. Algunos coleccionistas han reportado encontrar ejemplares en circulación incluso años después de 2005. Dado que estos cuartos todavía se usan ampliamente, es posible que alguno de estos errores siga moviéndose de mano en mano sin que nadie lo haya notado. Es por eso que los expertos recomiendan revisar cada moneda de California con detenimiento, especialmente en la zona de las garras del oso y el contorno de John Muir. La historia del buscador de San José se ha convertido casi en una leyenda urbana dentro de la comunidad numismática. Muchos lo comparan con los pioneros que descubrieron pepitas de oro en los ríos de Sierra Nevada en el siglo XIX. Su hallazgo demostró que incluso en la era moderna, la emoción del descubrimiento sigue viva. No hace falta una mina o un detector de metales, a veces basta con un rollo de monedas y un poco de paciencia. Los foros numismáticos y canales de YouTube dedicados a la búsqueda de errores comenzaron a popularizar el caso del cuarto de California. En poco tiempo, miles de personas empezaron a revisar sus monedas, y el interés por esta pieza creció tanto que en 2020 y 2021 se registraron nuevas ventas que alcanzaron cifras de hasta $1.300 por ejemplares en excelente estado. Algunos especialistas también señalan un detalle curioso. El error Extra Claw no afecta de manera negativa la estética de la moneda. Al contrario, añade un toque misterioso, casi simbólico, como si el oso hubiera ganado una garra extra para representar la fuerza del estado que alguna vez fue sinónimo de sueños y oportunidades. Esa mezcla de belleza, historia y rareza explica por qué esta moneda se ha mantenido tan popular. Pero no todo error visible significa riqueza. Existen imitaciones o daños posteriores que pueden parecer una garra adicional o una doble acuñación, pero en realidad son producto del uso o manipulación. Por eso, si crees haber encontrado una de estas monedas, es recomendable compararla con imágenes oficiales o pedir una evaluación profesional. Las casas de certificación pueden confirmar si el error es genuino y, de serlo, otorgar un grado de conservación que determinará su valor exacto. Lo interesante de esta historia es cómo une el pasado con el presente. En el siglo XIX, miles de personas llegaron a California con la esperanza de encontrar oro y cambiar su destino. En el siglo XXI, esa misma búsqueda de fortuna continúa, pero en forma de monedas. Los cazadores modernos no usan picos ni palas, sino lupas y luz brillante. En vez de ríos y montañas, buscan en rollos de metal y cajas del banco. Pero la emoción es la misma: descubrir algo valioso donde nadie más lo ve.
El cuarto de California es en ese sentido una metáfora perfecta. Su diseño celebra la naturaleza y la historia del estado, y sus errores reflejan el espíritu impredecible de la suerte. Cada una de estas monedas cuenta una historia, no solo de metales y máquinas, sino de personas que siguen creyendo que lo extraordinario puede esconderse en lo cotidiano. Y aunque muchos piensen que todas las monedas modernas son iguales, el tiempo ha demostrado que incluso los diseños más recientes pueden esconder tesoros. Algunos de los ejemplares más valiosos se han encontrado en simples transacciones, en el cambio de una tienda o dentro de un rollo de banco comprado por curiosidad. Por eso, cada vez que revises tus monedas de 2005, presta atención. El brillo moderno no significa que sean comunes. Puede que entre ellas haya un cuarto con una historia oculta, una pequeña variación que transforme una moneda de 25 centavos en un tesoro de más de $1000. El oro de California puede que ya se haya agotado hace más de un siglo, pero estas monedas todavía brillan. Y para aquellos que saben mirar más allá del metal, aún hay fortuna por descubrir en los bolsillos del presente.